bueno, vamos a entrar a Romanos capítulo 10, a partir del versículo 4, y vamos a ir hasta el versículo 13. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por la justicia que es por la fe de Dios, dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, vuelva y léalo, que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor, que la palabra es la que viene de Dios, y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre los que se congregan y los que no se congregan. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor me permite en esta noche llamar esta prédica o titularla como cuidando lo que Dios me entregó. El domingo miramos ese regalo que Dios nos entregaba, ¿cierto? Hay que cuidar ese regalo. Y ese regalo es para ponerlo en práctica, para usarlo, para mostrarlo, para darle una utilidad conforme al propósito de Dios. Y esta noche el Señor me permite llegar a ustedes por medio de YouTube, porque les recuerdo, hoy estamos solo transmitiendo por YouTube. Esperamos solucionar estos percances que se presentan a última hora. Y bueno, como dice el título, cuidando lo que Dios me entregó. Vamos a entrar en materia. Estar en Cristo Jesús no es buscar o estar en un lugar. No es buscar un lugar o estar en un lugar. Estar con Cristo Jesús. Ni tampoco es buscar a un ungido, a un hombre, a un predicador, a un profeta, a estos tiempos. O mucho menos cambiar de cultura religiosa, política o social. Eso no es estar con Cristo, porque muchas veces se dice, bueno, vamos a estar con Cristo, entonces vamos a circuncidarnos porque la ley lo manda. Eso es una cultura. La cultura de Israel es circuncidarse. ¿Por qué? Porque ellos están en el antiguo pacto, en la ley. Pero ya nosotros no, la iglesia de Jesucristo ya no vive en ello. Por eso debemos cuidar lo que Dios nos entregó. Lo que Dios nos entregó en este tiempo es la palabra de Dios. Más que una cultura, más que un hombre, un profeta, un evangelista, y más que una congregación, un salón o una sede. Es cuidar la palabra de Dios. Y vamos a mirar un hombre. Hoy, miércoles 5 de agosto, vamos a mirar un hombre que quedó registrado en la palabra de Dios, que por no cuidar lo que Dios le había entregado, cayó. Mirábamos que Saúl no permaneció, no quiso seguir obedeciendo conforme a la palabra de Dios y se salió de la gracia. Pues hoy podemos casi relativamente hablarlo, pero ya en el nuevo pacto.
en la transición de la ley al nuevo pacto. Estamos hablando en la época cuando Jesús estaba con sus discípulos. Esa es la transición del antiguo al nuevo. Y ahí queda registrado un hombre llamado Judas. Pero acuérdese que hay dos Judas. Judas, el hermano de Jesús, Judas Tadeo, y Judas Iscariote. Y vamos hoy a hablar literalmente de Judas Iscariote. ¿Por qué terminó donde él no tenía que llegar? Porque Dios siempre tiene sus brazos de amor, como lo miramos ahorita en la letra musical anterior. Debemos simplemente cuidar lo que Dios nos ha entregado, permanecer en ello. Y con respecto a lo que estábamos mirando en Romanos, que quiero que usted lo tenga ahí anotado, yo quiero que me acompañe y vamos a mirar Mateo capítulo 26. Vamos a mirar a grosso modo, llamémoslo así, un bosquejo rápido de Judas. ¿Por qué Judas termina así? Entonces, en Mateo 26, vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículo 1. Pero antes de iniciar, yo quiero leerles algo que el Señor me regalaba en esta tarde. Judas tiene un sobrenombre o era apodado como Iscariote y era de la ciudad de Queirot de Judea. Es algo como histórico para que lo tengamos presente. Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5, mire lo que el Señor nos muestra. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ya estaba decidido. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Guarde esa palabra, con engaño. ¿Y qué más? Y matarle. Versículo 5. Pero decían, no, durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Rápidamente quiero que pase conmigo al versículo 14. 26, Mateo 26, 14. Miren cómo dice. Entonces, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Y siguiente versículo. Y les dijo, tengan en cuenta eso que vamos a leer. ¿Qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Pero si analizábamos en los primeros versículos, decía con engaño, ¿cierto? Pero mire lo que él dice. ¿Qué me queréis dar? ¿Quién habla aquí? Judas Iscariote. Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 piezas de plata. Versículo 16. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Tremendo, ¿no? Pero ahí no queda todo. Vamos a mirar algo. ¿Por qué Judas toma esta decisión de vender a Jesús? Porque literalmente lo está vendiendo, lo está entregando por una mentira. Óigase bien, por eso mira, engaño. Entonces vamos a mirar quién estaba manipulando a Judas. Rápidamente pase conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 3. Lucas 22, 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno
del número de los 12. Uno de los 12. Siguiente versículo. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se entregaría, se los entregaría. Y versículo 5. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Hubo una negociación, pero en la multitud de sus contrataciones, ahí estaba el diablo. Dios ya tenía predestinado absolutamente todo para que Jesús fuera sacrificado, porque ya estaba todo direccionado para que eso sucediera, con rescate a la humanidad. Pero, ¿por qué Judas se dejó llevar o seducir en su mente hacia el dinero, hacia el estatus, llamémoslo así? Porque no cuidó la palabra que Dios le había dado. Porque Dios en muchas ocasiones decía: me es necesario pasar por ese padecimiento. ¿Y por qué Judas no quiso guardar eso? Sencillamente vamos a mirarlo. ¿Cómo entró Satanás en Judas? Juan capítulo 13, versículo 2. Juan 13, 2. Mire cómo dice Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, sencillo, él no guardó la palabra en el corazón, en la mente. En pocas palabras, todo el tiempo que anduvo con Jesús, solo buscaba un estatus. Tan raro, ¿no? Hoy en día se puede evidenciar eso en muchos creyentes. Vienen o se congregan o asisten a un lugar determinado, se hacen llamar cristianos, pero literalmente no lo son. Lo único que buscan es la oportunidad para denigrar, quizás, buscarle el error al hermano, buscar la falla y muchas otras cosas más, ¿cierto? Es porque están siendo, ¿qué? Seducidos. Y dice aquí, como lo había dispuesto en el corazón de Judas. ¿Quién? El diablo. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando, en Proverbios capítulo 4, versículo 23. En Proverbios capítulo 4, versículo 23. Es un versículo muy conocido. Dice, de toda ¿qué? Cosa guardada. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda ¿qué? Porque de él mana la vida. En pocas palabras, Judas no había cuidado el huerto que Dios le estaba entregando a través de Jesús. Judas no quiso guardar o cuidar el huerto, porque Judas sencillamente estaba buscando fama, quizás. Y quizás esta era la oportunidad que el diablo le estaba dando a él. ¿Para qué? Para interferir en los asuntos de Dios. Uno de sus discípulos, uno de sus allegados,
no cualquier discípulo, uno de sus 12. Por eso esto no se trata, como lo leíamos al principio, no se trata de buscar un hombre, o sea, un ungido. Es que estoy con el ungido, eso no me va a pasar nada. Es que estoy con el superapóstol, es que yo me congrego en la iglesia Pepito de renombre y es que tenemos 5,000 almas y eso, gloria a Dios. No se trata de cantidad, multitud, forma o diseño. Lo que se trata es guardar la palabra. Guardar la palabra. Y Judas no guardó la palabra, no cuidó el huerto, no cuidó su corazón. Entonces, al no cuidar el corazón, mire lo que el Señor nos muestra en esta noche con Judas. Lucas capítulo 8, versículo 11. Mire lo que dice Lucas 8:11. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Por eso cuando hablamos de huerto, que Judas no cuidó, no mantuvo el huerto, es porque no tenía el cuidado suficiente de la semilla, la palabra. ¿Y quién es la palabra a este tiempo? Jesús. No quiso guardar la palabra, no quiso cuidar lo que Dios le estaba dando a través de Jesús. O sea, la misma semilla pura, ¿cierto? Con respecto a este versículo vamos a analizar en qué momento tan crucial y por qué Judas terminó ahorcado. ¿Por qué? Porque vamos a mirar lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño corto y estudio así literalmente. Marcos 4, capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas. Tremendo, ¿no? Aquí ya empezamos a mirar que Judas estaba ya fuera por parábolas. O sea, no comprendía, no entendía lo que Dios estaba o quería preparar en los 12. Versículo 12 dice, Marcos 4:12, para que viendo vean y no perciban, ¿cierto? Y oyendo oigan y no entiendan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Por eso Judas se ahorcó. Judas estaba fuera. Entonces, Judas al ser sacado de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, empezó el diablo a aprovechar para cortar el proceso de crecimiento. Por eso no pudo recibir el alimento espiritual esencial que venía después, ahí en la cena del Señor. Porque si miramos unos versículos y analizamos por allá en Juan, en unos versículos específicos, Jesús, una vez que Judas sale, empieza a enseñar. ¿En dónde? Allá está en Juan. Y vamos a mirar así a grosso modo. A partir del del capítulo 13 de Juan, cuando Jesús le dice allí a Judas, le dice: lo que tienes que ir, hazlo pronto. Sale Judas y se empieza a perder del banquete que quizás lo restauraría a él. Y mire lo que dice Juan capítulo 13, versículo 30. Juan 13:30. ¿Qué dice? Cuando él pues hubo tomado el bocado, ¿qué dice? Luego salió
¿Y qué dice? Era ya de noche. Y mire lo que dice, sigue diciendo el 31, vamos hasta el 32. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Aquí ya empieza el proceso de una semilla ya sembrada, pero aquí ya no estaba Judas. ¿En dónde? En Juan capítulo 14. Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17. Pero vamos a mirar por qué fue sacado. O sea, si Judas no hubiese tenido el afán, porque si nosotros miramos, antes de seguir avanzando, yo quiero que pase conmigo a Marcos, del 14 en adelante. Miren lo que dice el versículo 14. El sembrador es ¿quién? El que siembra la palabra, ¿cierto? Esos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene ¿quién? Ahí está la clave. Y quita la palabra que fue sembrada en el corazón o en sus corazones. Esto le pasó a Judas. Pero no solamente esto, mire lo que dice el versículo 16. Y de igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que dura muy poco tiempo. Y después, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Y mire cómo remata el 18. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ese versículo 19 es clave. ¿Qué dice? El engaño. ¿De qué? De las riquezas. ¿Por qué vendió Judas? Por 30 monedas. Y mirábamos que ellos estaban preparando o maquinando, los príncipes de ese momento, los sacerdotes, los reyes allí, bueno, el concilio que quería apresar a Jesús, estaban maquinando un engaño. ¿Cómo preparar el engaño? ¿Quién cree que estaba ahí? Estaba dirigiendo la batalla Satanás, ahí preparando la guerra para ganarla. Pero lastimosamente alcanzó a uno de sus 12 y estamos hablando de Judas, ¿cierto? Y por eso mirábamos esta parte para poder avanzar. ¿Por qué Judas no estuvo en una de las enseñanzas más esenciales para el cambio de pensamiento? Judas no estuvo ahí. Estamos hablando del capítulo de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17. Cuando usted lea Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17 y en adelante, ya Judas no está con los 12, está fuera. Y vamos a mirar con respecto a lo que estábamos mirando. Juan 14, 3, Judas ya no estaba ahí. Juan 14, 3 dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí ya no estaba Judas, pero ya Jesús seguía enseñándole a sus apóstoles, diciéndole, tranquilo, esto va a pasar, pero no se preocupen. Yo volveré, me voy
volveré y me los llevaré. Judas ya no estaba aquí, porque si Judas hubiera estado acá, dice, oiga, bueno, listos, después de que lo vendió, él se recuerda esta palabra y se aferra a ella, pero no, ya Judas ya no estaba aquí. Ahora, mire lo que dice en Juan 14:6, otra de las píldoras donde Judas hubiese estado, la cosa hubiera sido diferente. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En pocas palabras, Jesús le estaba mostrando un camino a sus discípulos, pero no estaba Judas. Ya no estaba Judas. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué dice? Las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, él decía, me es necesario irme, me voy al Padre, no se preocupen, yo no voy a terminar muerto allá en una sepultura. Pero Judas ya no estaba aquí. Mire lo que sigue enseñando Jesús mientras que Judas estaba siendo manipulado por el diablo, por simplemente 30 monedas. Versículo 15 y 16. Si me amáis, ¿qué dice? Guardáis mis mandamientos. ¿Y qué dice el 16? Le dijo Juan 14, 15 y versículo 16. Y yo rogaré al Padre, ¿sí? Y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús le dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Listos, no se preocupe. En pocas palabras, si hubiera estado Judas ahí, le hubiera dicho, hermano, lo que tiene que hacer, listos, hágalo. Pero no se preocupe, que si usted guarda mi palabra, yo voy a rogar al Padre para que venga el Espíritu Santo, te convenza del error y no te vayas a colgar. Pero Judas no estaba ahí. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 22. En las enseñanzas claves donde hubiera estado Judas, no hubiera terminado como terminó. Juan capítulo 14, versículo 22. Dice, les dijo Judas, óigase bien, no el Iscariote, o sea, ya no estaba el hombre ahí. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mire lo que sigue diciendo el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, en pocas palabras, voy a estar con ustedes. No se preocupen, no me van a ver físicamente, pero sí espiritualmente voy a estar con ustedes. Tremendo lo que enseña el Señor ahí. Ahora, pasemos a Juan capítulo 15. La clave de que Judas no, donde hubiera estado ahí, donde él hubiera estado recibiendo todas esas enseñanzas, hubiese sido otro destino muy diferente. Juan 15:3. ¿Qué dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una de las enseñanzas muy hermosas. Si hubiese estado Judas ahí, él se sentía, y ya Jesús le hubiera dicho, hermano, no se preocupe, ustedes ya están limpios por la palabra que yo ya les hablé. ¿Cuáles? Todas las que estaban en el capítulo 14. Miren lo que también enseña en Juan capítulo 15, versículo 8. El verdadero discípulo, mire lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, le estaba diciendo, tranquilo, es necesario, o sea, si hubiese estado Judas ahí, créame que el contexto de Juan capítulo 15 hubiese sido diferente. Porque yo sé que Jesús ama al pecador. Y aquí entendemos que Judas había cometido un pecado bien tremendo. Pero como Jesús ama al pecador, yo sé que Jesús, al enseñarle todo esto, Judas no hubiera terminado como estaba. Pero Judas ya no estaba en la palabra, no estaba con la palabra. Para ti, joven, para ti, mujer, hombre, que me escuchas,
Si a este tiempo tú no estás con la palabra, tú estás muerto, estás frito, estás fuera del diseño original de Dios. Pero si tú retomas, algún día de pronto te hablaron o te enseñaron, o estuviste algún día congregado, o estás meditando, o dejaste de meditar, lo único que te digo es que si tú mantienes y perseveras hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Y Judas no perseveró, no estuvo. Está bien, Judas fue tentado por el diablo, pero dése cuenta la influencia tan tremenda que tuvo Satanás sobre Judas. Porque fue tan tremenda la influencia que opacó todas las enseñanzas anteriores. Estamos hablando de cuando Jesús fue a hablar con Nicodemo. Se le olvidó el nuevo nacimiento, se le olvidaron todos los versículos que, mejor dicho, cantaban antes de cualquier ceremonia con Jesús, los salmos y todo eso. Él solo pensó en ese momento, pensó solamente en plata. Por eso dijo, ¿qué me van a dar si yo se los entrego? Ahora, estábamos mirando el versículo 8, pase rápidamente al versículo 13 de Juan 15, versículo 13. Mire lo que dice acá. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se imagina dónde hubiera estado ahí Judas? ¿Se imagina dónde hubiera estado Judas ahí? Ese versículo lo hubiera impactado. Porque estaría él recibiendo el mensaje, oiga, Jesús es mi amigo. Él va a dar la vida por mí. O dio en ese momento la vida por él. Y mire lo que dice, también pasemos ahí, rápidamente al versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Ese es clave, ¿no? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. En pocas palabras, Él le estaba diciéndole, tranquilo, yo no lo escogí a usted para que hiciera lo que tenía que hacer. Fue mi Padre. Mi Padre lo seleccionó a usted porque usted, hermano, le toca. Alguno de los 12 me tenía que entregar. Entre los 12 fue usted. Por eso el apóstol Pablo, en una de sus cartas, habla algo muy específico. Y él dice, temo pues que como la serpiente antigua, que es tan astuta, cautive tus sentidos. Y cuando habla que cautivar los sentidos, entonces ¿qué pasó aquí con Judas? Le cautivó los sentidos, la vista especialmente, la vista, porque no veía a Jesús, veía la plata. Tremendo, ¿no? Sigamos mirando donde Judas hubiera estado en estas enseñanzas. En Juan 15, versículo 22. Si hubiese él estado en esta enseñanza, mire, otra cosa hubiera sido diferente. Juan 15, 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Tremendo, ¿no? O sea, hubiera entendido y comprendido que era necesario recibir el mensaje de Jesús y que después pasara todo lo que pasara para que él reconociera que también era pecador. Pero no, yo creo que él pensó que como estaba con Jesús, eso, lo importante es mi economía. Es lo que muchos dicen, ¿para qué leer la Biblia? Ahorita necesito es trabajar. Mire lo que dice Juan capítulo 16. Pasemos al capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. En el 7 dice, pero yo os digo
la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Qué tal donde hubiera estado Judas ahí? ¿Qué tal donde hubiera estado Judas ahí? Porque si no me fuere, ¿qué dice? El Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Él los enviará. Pero póngale cuidado, él empieza diciendo, pero yo os digo la verdad. Él no estaba diciendo, venga, yo les voy a decir esta vaina, pues no sé si será cierto o no, no, pero yo os digo la verdad. ¿Y qué estaba recibiendo Judas con 30 monedas? El engaño, la mentira. Todo esto que vemos hoy en día, físicamente con nuestros ojos, escuchamos con nuestros oídos, sentimos en nuestro cuerpo y palpamos con nuestras manos, yo podría atreverme a decirle algo, que esto es una mentira. ¿Sí? Esto que toco aquí es una mentira, que se le llama madera, que con la madera hicieron un atril. Pero para Dios esto es una mentira. Y esto es para locos. Esto es para locos. Pero esos locos, algún día veremos la verdad. Y la verdad es Cristo. Es más, ya estamos viendo la verdad. La verdad es la palabra de Dios. No es más. Porque dice, todo fue hecho de lo que no se ve. Todo fue hecho de lo que no se ve. Entonces lo que ya tú ves ya no existe, porque eso ya. Pero lo que no se ve es lo real. O sea, cuando tú vas a descansar, que aquí en la tierra se le llama morir, o bien vas a la verdad del infierno o a la verdad del reino. Ay, ay, ay. Téngase duro. Mire, rápidamente pase al versículo 13. Mire lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él os guiará ¿a qué? Ahí está la clave. ¿Qué tal donde hubiera estado Judas ahí, sentado en primera fila, recibiendo este mensaje? Tremendo, ¿no? O sea, el diablo sabía que si se quedaba Judas ahí, no se ahorcaba, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios, tenía que ser crucificado. Pero de pronto va, entrega sus monedas y va y busca a los 12 y se pone a decir, vea, yo fui el que lo entregué, hermano. Yo fui el que, pero no tuvo la fuerza suficiente. ¿Por qué no tuvo la fuerza suficiente? Porque no tenía la palabra de vida. Estas últimas enseñanzas que Jesús estaba mostrándole a sus discípulos. No tenía esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya estaba cautivado. Ya tenía una mente reprobada. Miren lo que dice el versículo 33. Rápidamente pasemos al 33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí ¿qué? Ay, 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 tengan paz. ¿Ah? En el mundo ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tremendo. Mire lo que, pasemos al 17 de Juan, capítulo 17, versículo 3. Mire lo que sigue diciendo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tremendo donde aquí Judas hubiese estado escuchando este mensaje. Porque él diría, listos, voy a conocer entonces a Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios. Rápidamente pasemos al versículo 16.
Mire el 16, capítulo 17, versículo 16, dice, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Aquí ya Jesús está orando por sus discípulos, pero no estaba Judas. Estaba orando por sus discípulos, pero no estaba Judas Iscariote. Estaba Judas Tadeo, porque lo miramos al comienzo, ¿no? Cuando Jesús empezaba a enseñar todo esto. Y rápidamente al versículo 24 del capítulo 17 de Juan. Versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ¿qué dice? También ellos estén conmigo para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Lo que Pablo le escribió a los Efesios. Fuimos escogidos desde antes. Entonces, si Judas hubiese estado ahí, hubiera dicho, bueno, yo fui escogido para hacer el trabajo sucio, pero Señor, me tocó a mí ser un vaso de deshonra, pero tu misericordia me puede llenar una vez más de tu gracia y me puede convertir en un vaso de honra. ¿Por qué? Porque somos vasijas del mismo barro. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Hubiese sido la historia diferente. Mire lo que el Señor me regalaba aquí. Al no recibir la enseñanza o consejo de Dios dado por Jesús, Judas toma una fatal decisión, que es quitarse la vida. No sabiendo que Judas era escogido y llamado por Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que leíamos aquí, él no estuvo ahí en esa enseñanza. He ahí la importancia de estar usted en la palabra. Si usted no está en la palabra, puedes estar quedando descalificado. Así hagas milagros, así hagas muchas cosas que quizás de pronto nadie hace. Tú puedes de pronto decir, pero es que yo le doy comida a los enfermos, yo visito a los ancianos, pero yo lo único que te digo es, si tú no estás en la palabra, de nada te sirve ser la mejor, entre comillas, persona de esta vida. De nada te sirve entregar tu propia vida si no mantienes en la palabra, la vives y la haces realidad. No, pero es que los evangélicos, los cristianos, los estos allí, esos son allá todos. No se trata de, vuelvo y le digo, de buscar un recinto, cambiar de cultura, cambiar de religión, buscar una persona más ungida. No, se trata es de obedecer la palabra de Dios. No más. Y para ir culminando en esta noche, mire lo que dice Mateo 27. Mateo capítulo 27. Dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, ya todo estaba diseñado. Siguiente versículo, vamos a leerlo hasta el 5. Dice, el 2. Y le llevaron atado y entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron,
¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, en el templo salió. ¿Y qué dice? Y fue y se ahorcó. Tremendo, ¿no? O sea, cuando Judas salió de la presencia de Jesús, cuando salió de la presencia de Dios, que era Jesús en ese momento, la palabra viva, Judas salió de la palabra y dice la palabra de Dios, ya era noche. ¿Qué hizo Judas toda la noche? ¿A dónde estuvo Judas toda la noche? ¿En dónde se congregó Judas toda la noche? ¿Con quién estuvo hablando Judas toda la noche? Para llegar hasta este punto. Y quizás venir corriendo y decirle, ay, esto, y botó las monedas. Pero ahí dice algo, se arrepintió, pero no de corazón. Se arrepintió. Habló de que había hecho pecado. En pocas palabras, los demonios también creen y tiemblan. Ay, sí, he entregado sangre inocente. Pero ¿por qué no se arrepintió de corazón? Porque no recordó la palabra de Dios que le había enseñado antes de que lo entregara. Y como no estuvo, sino que se fue toda una noche, se fue en la hora más oscura. Déjame decirte, tú no te puedes ir de la palabra. Fuiste llamado para ser sacerdote. Fuiste llamado para ser nación santa. Sí, tú que me escuchas. Sí, tú, ministro, si tú eres. Lo único que te digo es que Dios te llamó y la buena obra que Él ha comenzado, Él la va a terminar. Pero deje que Dios haga sus cosas. Deje que Dios obre en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Ya no sigas chuzando más la llaga, la herida de ese familiar que no quiere cambiar. Déjalo. Es Dios quien hace la obra, no es usted. Esto fue lo que le pasó a Judas. Pensó que él era el del error, no sabiendo muy bien que él fue el que se dejó seducir por el diablo. Pero si él hubiera permanecido en la palabra, no se hubiera ido toda la noche, sino que se hubiera quedado ahí hasta que hubieran apresado a Jesús quizás. Quizás de pronto, digo yo, ¿no? Él hubiera llamado a un muchacho, vea, tengo 30 monedas, chino, le voy a dar a usted 10. Vaya y dígale allí a los sacerdotes, a los ancianos, que estamos aquí reunidos con Jesús. Está Él aquí dando un servicio. Hágale, chino, yo le doy 30 monedas y yo me quedo. La historia hubiera sido diferente, porque vea todo lo que acabamos de leer. Pero no, él prefirió ir a contemplar en el momento más oscuro la mentira. ¿Cuál mentira? Las riquezas, los afanes de este mundo. Ay, ay, ay. Y por eso quiero terminar leyendo Juan 18:37. ¿Por qué Juan 18:37? Ustedes dirán, pero es que aquí, pero yo quiero que leamos la última parte después del segundo punto. O sea, la última parte, pero vamos a leerlo todo para no romper el bosquejo del versículo, ¿cierto? Entonces aquí dice, le dijo entonces Pilato, aquí está hablando Jesús con Pilato, luego ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido. ¿A dónde vino? Al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Y esta es la clave, que esa es la parte que yo le digo, ¿por qué Judas no estuvo ahí? Todo el que es de la verdad, ¿qué dice?
oye mi voz. Vuelva y léalo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces Judas ya estaba en la mentira. Por eso no pudo estar en la palabra. Tenga cuidado, amigo que nos ve. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo anda en estos últimos tiempos como león rugiente buscando a presa para devorar. ¿Cómo así? Convertirte en polvo, o sea, en mentira, en engaño y en falsedad. Ese es el alimento para él. Que tú vivas una mentira, que tú vivas una falsedad, que tú tengas doble moral, seas corrupto, venda tus principios. Pero si tú estás en la palabra, tú vas a sufrir aflicción, vas a tener necesidades por decir la verdad. No solamente la verdad de los hombres, sino la verdad de la palabra. Vas a quizás a tener persecución. ¿Y qué hablábamos ahorita allá? Que por eso lo miramos en la parábola de la semilla. Vienen persecuciones. Pero si tú eres de los que está sembrado, ¿en dónde? Allá en Pedregales, recibe la palabra ahí con emoción y ya, al rato se seca. O si estás entre espinos, ni se diga, vienen los afanes, las riquezas y ya, se le olvidó. Tenemos que tener cuidado con eso, iglesia, a este tiempo. Porque tú puedes estar vendiendo tus principios, pero tú puedes estar vendiendo a tus hijos con tu estilo de vida, con tu idolatría. Ahí los estás vendiendo. Estás vendiendo a tu generación quizás. Y rápidamente, en esta noche quiero mirar Juan 8:47. Juan 8:47. Aquí Judas estaba con la palabra de Dios, que era Jesús. Estaba con Jesús. Y no entiendo por qué Judas no permaneció. No lo logro comprender. Estaba con el maestro, con el que lo alimentó, con el que le dio unas enseñanzas. Estaba con el hombre Jesús, pero no estaba con la palabra llamada Jesús en su mente. Y mire lo que pasa. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vamos a terminar con este versículo esta noche, para que tú te acuestes reflexionando. ¿Estás en la verdad o estás en la mentira? Volvamos a leerlo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Vuelva y léalo. Usted, pastor, evangelista, maestro, profeta, sacerdote de la casa, o sacerdote, si nos puede ver, un sacerdote de alguna catedral. ¿Qué dice? El que es de Dios, las palabras, óigase bien, mire acá, las palabras de Dios oye. Las palabras de Dios. ¿Qué tanto pasas con Jesús, que es la palabra hoy en día? Y dice, pero esto no las oís vosotros porque no soy de Dios. O sea, si usted no hace parte del reino, estás a tiempo de reflexionar. Estás a tiempo de recapacitar. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuánto más un ministro, un pastor, un evangelista quiere ver externamente multitudes? Quiere ver su hermano aquí. A mí me gustaría verlos aquí.
ver a un Jorge Gaitán allí parado, allí sentado un domingo, ver a un Pedro del Rosal, ver a mucha gente aquí, ver a mi pastor. Pero Dios lo ha permitido así y damos la gloria a Él por este tiempo. No es tiempo de quejarnos, es tiempo de tener la palabra en la mente. Es tiempo de ver la palabra más clara que nunca. Es quitarnos el velo. Bueno, no nosotros, que el Espíritu Santo nos ayude a quitar ese velo. Esa idea que tenemos de iglesia, esa idea que tenemos de pastor, esa idea que tenemos de evangelismo, esa idea que tenemos de avivamiento. Porque Judas se ahorcó fue porque tenía una idea, pero no vivía la verdad. Damos gracias, damos honra y damos gloria al que la merece. Por eso, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para ti, oh Dios, son un corazón contrito y humillado, al cual tú no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. Entonces, y solo hasta ese momento, entonces te ofreceremos sacrificio sobre tu altar, recordando muy bien que el altar no es externo, es interno, es nuestro corazón, presentándolo delante de ti como ofrenda viva y agradable. Gracias, Padre, por esta noche que nos has dado. En paz nos acostamos y así mismo vamos a dormir cada uno en nuestra casa, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiado.